Hola a todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 2.7 del libro Física Universitaria de Sears y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: un automóvil está detenido ante un semáforo. Después viaja en línea recta y su distancia con respecto al semáforo está dada por x de t igual a b por t al cuadrado menos c por t al cubo, donde b es igual a 2.4 metros sobre segundo al cuadrado y c es igual a 0.12 metros sobre segundo al cubo. El primer inciso dice: calcule la velocidad media del automóvil entre el intervalo t igual a 0 a t igual 10 segundos. Para recordar, la velocidad media es un vector que se define como la posición final menos la posición inicial, dividido todo esto entre el tiempo que se tarda en ir de la posición inicial a la posición final. Ese tiempo lo calculamos tomando el tiempo final del intervalo y restándole el tiempo inicial del intervalo. ¿Listo? De esa forma podemos calcular la velocidad media. Recuerden que cada vez que hablemos de velocidad estamos hablando de un vector. Si hablamos de rapidez, hablaremos de un escalar. ¿Listo? Ahora, para encontrar la posición inicial y la posición final, debemos usar la función de posición que nos da el problema. El problema dice que la posición en función del tiempo es igual a b por t al cuadrado, pero b vale 2,4 metros sobre segundo al cuadrado, y eso está multiplicado por el tiempo al cuadrado, es decir, t cuadrado, menos c por t al cubo, pero la constante c vale 0,12 metros sobre segundo al cubo, y esto está multiplicado por el tiempo al cubo, es decir, t al cubo. ¿Listo? Miren que la posición es un vector, así que yo aquí le voy a agregar la flechita arriba de la x para que quede claro y explícito que estamos hablando de un vector. ¿Listo? Ahora, con la función de posición ya podemos calcular la posición inicial. ¿Cómo se la calcula? Pues tenemos que tomar el instante inicial del intervalo de tiempo que nos da el problema y evaluarlo aquí en la función de posición. Como el intervalo comienza en 0 segundos, pues debemos evaluar la posición en 0 segundos. Entonces, la posición evaluada en 0 segundos es igual a 2,4 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Pero en este caso el tiempo vale 0 segundos y esto tiene que ir al cuadrado. Menos 0,12 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cubo, es decir, 0 segundos al cubo. ¿Listo? Aquí tenemos que hacer estas operaciones. Entonces tenemos que la posición evaluada en 0 segundos es igual a 2,4 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por esto. Pero miren que aquí dentro de este paréntesis tengo un producto. Tengo el 0 multiplicado por la letra S que representa los segundos. Y todo ese producto está elevado a una exponente. Cuando uno tiene un producto elevado a una exponente, se puede tomar el exponente y repartirlo a cada término del producto. Por lo tanto, aquí nos quedaría 0 al cuadrado multiplicado por segundos al cuadrado. ¿Listo? Menos 0,12 metros sobre segundo al cubo multiplicado por, acá vamos a hacer lo mismo, miren que tengo este producto, miren que aquí tengo este producto, entonces puedo escribir 0 al cubo multiplicado por segundos al cubo. ¿Listo? Ahora ya podemos operar esos números. Miren que tenemos 0 al cuadrado, eso es 0, y 0 por 2.4 pues resulta 0. Miren que es fácil. Entonces aquí podemos decir que la posición inicial o la posición evaluada en 0 segundos es igual 0 al cuadrado, que es 0, y 0 por 2.4 resulta ser 0. Miren las unidades como nos quedan. Nos quedaría metros por segundo al cuadrado, perdón, metros sobre segundo al cuadrado, y esto multiplicado por segundo al cuadrado. ¿Listo?
menos, acá también vamos a tener lo mismo, miran, 0 al cubo es 0, y 0 por 0.12 es 0, y en unidades tenemos metros sobre segundo al cubo multiplicado por segundo al cubo. ¿Listo? Miren que aquí tengo segundo al cubo, acá tengo segundo al cubo multiplicando y segundo al cubo dividiendo, por lo tanto esto lo puedo cancelar. Acá en este término tengo segundos al cuadrado multiplicando y segundos al cuadrado dividiendo, entonces también los puedo cancelar y miren que nos va a quedar en términos de metros. Y tiene sentido porque la posición se la mide en metros, en unidades de longitud o de distancia. ¿Listo? Por lo tanto, la posición final, perdón, la posición inicial, cuando se evalúa la función de posición en el tiempo de 0 segundos, será igual a 0 metros. Miran, porque 0 metros menos 0 metros resulta 0 metros. ¿Sí? Ya tenemos la posición inicial. Ahora ya vamos a calcular la posición final. La posición final pues la calcularemos cuando el tiempo vale 10 segundos, porque este es el tiempo final del intervalo. ¿Sí? Esto será igual a 2,4 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado, es decir, 10 segundos al cuadrado, menos 0,12 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cubo, es decir, 10 segundos al cubo. Eso. Estas potencias de 10 son fácil hacerlas, entonces la podemos hacer a mano sin problema. Tenemos que la posición evaluada en 10 segundos es igual, miren que voy a hacer el mismo procedimiento que antes, el exponente lo reparto a cada término del producto, entonces nos va a quedar 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, y 100 por 2.4 es 240. Y mire que nos va a quedar segundos al cuadrado arriba y abajo tengo segundos al cuadrado, por lo tanto se cancelan y esto nos va a quedar en metros, como lo hicimos antes. Menos 10 al cubo. 10 al cubo es 1000 y 1000 por 0.12 es 120. Y mire que nos va a quedar segundos al cubo y acá abajo segundos al cubo, por lo tanto se cancelan y nos queda en metros. Ahora mire que tengo 240 metros menos 120 metros. Entonces ya podemos decir que la posición final será igual a 240 metros menos 120 metros, que eso da 120 metros. Y aquí ya tenemos la posición final del intervalo. Con estos datos ya podemos calcular la velocidad media. Entonces la velocidad media será un vector que es igual a la posición final, que es 120 metros, menos la posición inicial, que era 0 metros, dividido todo esto entre el tiempo final, que es 10 segundos, menos el tiempo inicial, que es 0 segundos. Miran, si hacemos esto en la calculadora, o si lo pueden hacer a mano lo hacen, nos quedará que la velocidad media, lo voy a escribir aquí, es igual a 12. Y miren que las unidades nos quedaría como metros sobre segundo, porque en el numerador tenemos metros y en el denominador tenemos segundos. Miren que nos resultó un vector positivo, es decir, que será un vector que apunta a la derecha. Si nos hubiera dado un menos aquí, sería un vector que apunte a la izquierda. ¿Listo? ¿Y por qué sé que es horizontal? Porque estamos trabajando con la coordenada X, que nos representa el eje horizontal o el movimiento horizontal. Si hubiésemos trabajado con la coordenada Y, estaríamos hablando de un movimiento vertical. ¿Listo? Ya tenemos la velocidad media, entonces ya tenemos la respuesta del primer inciso, del inciso A. Ahora miremos el inciso B. El inciso B dice, calcule la velocidad instantánea del automóvil en t igual a 0, en t igual a 5 y en t igual a 10 segundos. Bueno, aquí quisiera mencionar rápidamente cuál es la diferencia entre velocidad instantánea y velocidad media. La velocidad media nos dice con qué promedio de velocidad se movió durante todo el trayecto, ¿sí? Es decir, la velocidad media toma el desplazamiento total y lo divide entre el tiempo que se tarda en hacer ese desplazamiento. A la velocidad media no le interesa cómo se movió entre el intervalo o en medio
de los dos puntos inicial y final. No le interesa cómo fue el movimiento durante la trayectoria, sino que toma el total y saca un promedio, ¿sí? Saca un promedio de rapidez. Entonces, la velocidad media nos dice que en promedio, por ejemplo, en este caso de aquí, en promedio nos movimos a 12 metros por segundo. Eso es lo que nos está diciendo. Mientras que la velocidad instantánea nos dice cómo nos fuimos moviendo en cada instante, en cada segundo del trayecto. ¿Listo? Nos va describiendo en cómo era la rapidez y en qué dirección apuntaba en cada instante del trayecto. ¿Listo? Eso es como la diferencia. La velocidad instantánea es más específica, mientras que la velocidad media es como sacar un promedio. ¿Listo? Ahora, bueno, para encontrar la velocidad instantánea, tenemos que recordar que la velocidad instantánea, en este caso, será una función del tiempo, que será igual o que se la obtendrá al derivar la función de posición respecto del tiempo, ¿sí? Tomamos la función de posición y la derivamos respecto del tiempo. Por lo tanto, la velocidad instantánea será igual a la derivada de la posición en función del tiempo, derivado todo eso respecto del tiempo. ¿Listo? Y pues derivar respecto del tiempo o derivar la función de posición es sencillo porque tenemos una función que está dada en términos de potencias y derivar potencias es fácil. Miren que para derivar esto tenemos que tomar el exponente de la variable independiente y bajarlo a multiplicar. ¿Listo? Ese será el primer paso. Bajemos a multiplicar ese exponente y nos quedará que es, miremoslo acá para que quede más claro, miren, tenemos este término aquí, el exponente es 2, entonces pasa a multiplicar acá. Escribámoslo aquí, nos quedaría 2 por 2,4 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí la variable independiente tenemos que escribirla con el exponente que resulte de tomar el exponente que se tiene originalmente y restarle 1. En este caso nos quedaría 2 menos 1, que resulta ser 1. Por lo tanto, aquí tenemos t a la 1, ¿sí? Pero cuando tenemos el 1 como exponente, lo podemos quitar y ya sabemos que ahí, aunque no se mire nada, hay un 1 escondido, ¿sí? Ahí no se mira nada, pero por convención se asume que hay un 1. ¿Listo? Ahora sí, menos. Hacemos lo mismo con el otro término. Miren que tenemos el 3 como exponente, lo bajamos a multiplicar. En este caso nos quedaría 3 por 0,12 metros sobre segundo al cubo, multiplicado por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Porque teníamos como exponente el 3, tenemos que restarle 1 y nos queda el 2. ¿Miran? Entonces ahí ya calculamos la velocidad instantánea. Solo nos falta hacer estas multiplicaciones y ya quedaría la función de velocidad instantánea. Entonces la función de velocidad instantánea es igual a 2 por 2.4, eso es 4,8. ¿Listo? Y nos queda en metros sobre segundo al cuadrado. Y todo esto está multiplicado por el tiempo. Menos 3 por 0.12, eso es 0,36 metros sobre segundo al cubo. Y esto está multiplicado por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Miren que ya tenemos la función de velocidad instantánea. Ahora ya podemos encontrar la velocidad instantánea en los tiempos que nos pide. El primer instante o el primer valor de tiempo que piden evaluar es 0 segundos. A ver, recordémoslo de pronto. Sí, tiempo igual a 0 segundos, tiempo igual a 5 segundos y tiempo igual a 10 segundos. Esos son los tres instantes que piden evaluar. Por lo tanto, la velocidad evaluada en 0 segundos será igual a 4,8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicada por el tiempo. Pero el tiempo en este caso vale 0 segundos. ¿Listo? Menos 0,36 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cuadrado, es decir, 0 segundos al cuadrado. ¿Listo? Yo creo que estas operaciones ya las podemos hacer más rápido, porque ya expliqué más o menos cómo se trabajan esos exponentes. Entonces nos quedaría que la velocidad instantánea evaluada en 0 segundos será igual
a 0 por 4.8, pues resulta ser 0. Ahora miren que en las unidades nos quedaría lo siguiente. Tenemos en el primer paréntesis metros sobre segundo al cuadrado, y eso está multiplicado por segundos. Como tenemos la misma letra en el numerador y en el denominador, tenemos que tomar la potencia mayor y dejarla en el lado que esté. En este caso está en el denominador. Entonces tenemos que dejar esa letra donde estaba la potencia mayor, es decir, abajo, dividiendo. Y el exponente que resulta de esta letra será el que resulte, valga la redundancia, de tomar el exponente mayor o la potencia mayor y restarle el menor. 2 menos 1 es 1. Entonces aquí quedaría así. Miran. Menos. Acá tenemos que repartir el exponente a cada término del producto. Nos quedaría 0 al cuadrado. Eso sigue siendo 0. Y 0 por 0.36 resulta 0. Hacemos el mismo ejercicio. Miramos que la potencia mayor está en el denominador. Nos quedaría metros sobre segundo. Y al restar 3 menos 2, porque este segundo de acá queda al cuadrado, que sería 3 menos 2 es 1, entonces nos quedaría de esta forma, metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad evaluada en 0 segundos es igual a 0 metros por segundo, ¿sí? 0 menos 0 es 0 metros por segundo. ¿Listo? Miren que acabamos de encontrar que en el instante t igual a 0, el automóvil está quieto, está detenido, porque su velocidad vale 0. ¿Listo? Eso. Ya calculamos la velocidad instantánea en el primer instante, en el primer tiempo. Ahora vamos a hacerlo cuando el tiempo vale 5 segundos. La velocidad evaluada en 5 segundos es igual a 4,8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo por 5 segundos menos 0,36 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cuadrado, es decir, 5 segundos al cuadrado. Esto lo podemos hacer en la calculadora para que se nos facilite la cosa y no cometer errores. 4.8 por 5, 4.8 por 5 es igual a 24. 24. ¿Y qué unidades nos quedará? Metros sobre segundo. Miran, lo mismo que hicimos antes. Menos 5 al cuadrado tenemos aquí, ¿no? 5 al cuadrado. Eso es 25. Y 25 por 0.36 resulta 9. Entonces nos quedará 9 metros sobre segundo. ¿Listo? Ahora sí podemos hacer esa resta. 24 menos 9 nos queda 15. Por lo tanto, la velocidad instantánea, cuando se la evalúa en un tiempo de 5 segundos, es igual a 15 metros por segundo. ¿Listo? Miren que resultó un vector positivo, es decir, un vector que apunta a la derecha. ¿Listo? Esa es la velocidad instantánea cuando el tiempo vale 5 segundos. Ahora calculemos cuando el tiempo vale 10 segundos. La velocidad instantánea cuando el tiempo vale 10 segundos es igual a 4,8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 5, perdón, por 10 en este caso, porque estamos evaluando en 10 segundos. En 10 segundos menos 0,36 metros sobre segundo al cubo multiplicado por 10 segundos, pero todo esto está al cuadrado. ¿Listo? La velocidad instantánea evaluada en 10 segundos es igual 10 por 4.8, eso resulta ser 48. 48 y nos queda en metros sobre segundo. Menos, miren, 10 al cuadrado es 100 y 100 por 0,36 es 36 y eso nos queda en metros sobre segundo. Al hacer esa resta obtenemos que la velocidad instantánea cuando el tiempo vale 10 segundos es igual a 12, ¿verdad? 12 metros sobre segundo. 48 menos 36 es 12. Y aquí ya tenemos
la velocidad instantánea cuando el tiempo vale 10 segundos. Y esa sería, sí, sería la última velocidad que nos piden encontrar en el inciso B. Ahora vamos por el inciso C. El inciso C dice, ¿cuánto tiempo después de que el auto arrancó vuelve a estar detenido? Eso. Entonces miren que para hacer o para encontrar ese tiempo debemos primero escribir la función de velocidad instantánea. Entonces la función de velocidad instantánea es igual, escribámosla bien, función de velocidad instantánea es igual a 4,8 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo menos 0,36 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo al cuadrado. Esa es la función de velocidad instantánea que encontramos antes. A ver, rectifiquemos. Sí, 4,8 por metro sobre segundo al cuadrado por el tiempo menos 0,36 metros sobre segundo al cubo por el tiempo al cuadrado. Está bien. Teniendo ya la velocidad instantánea, le ponemos la condición que nos da el problema. El problema dice que averigüemos para qué tiempos el auto está detenido, ¿sí? Cuando está detenido, la velocidad vale 0. Por lo tanto, esta cantidad de aquí la tenemos que escribir como un 0, ¿sí? Porque esa es la condición que nos dan. Entonces vamos a obtener 0 igual a 4,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo menos 0,36 metros sobre segundo al cubo por el tiempo al cuadrado. Miran, acá arriba tenemos una función y acá abajo tenemos una ecuación. Esta es una ecuación cuadrática. Tenemos que saber resolver esas ecuaciones cuadráticas. Se la puede resolver mediante la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas que uno aprende en matemáticas, pero creo yo que en este caso esa forma es muy larga. La manera más fácil y rápida de resolver esta ecuación es aplicando factor común. Entonces hagamos el factor común aquí. Miren que en ambos términos lo que se repite es la t, ¿sí? Entonces tenemos que sacar la t con el menor exponente, que en este caso es 1, ¿verdad? Entonces saquemos t a la 1. Nos quedaría 0 igual. Sacamos lo que se está repitiendo con el menor exponente, que en este caso es t. Abrimos corchetes y dentro del corchete dejamos lo que sobra. En este primer término, como le quitamos la t, nos sobra 4,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Menos. Miren que acá tengo t al cuadrado. Eso lo puedo ver como t por t, ¿verdad? ¿Sí? T por t es t al cuadrado. Como yo ya quité una t, lo que me sobra es este número y una t. ¿Listo? Por lo tanto, aquí yo tengo que escribir 0,36 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo. ¿Listo? Y aquí ya tengo factorizado esa ecuación. ¿Listo? Por el tiempo. Aquí lo voy a escribir como estaba antes para que no haya confusiones. De esa forma. ¿Listo? Ya tengo escrita esa ecuación en forma de productos. Miren que tengo el producto de una t por todo este corchete de acá, ¿sí? Y el producto de esas dos cosas nos tiene que resultar 0. Ahora si analicemos para qué casos esta igualdad se cumple. Si se ponen a pensar, lo voy a hacer por aquí con otro color, si yo tengo dos cantidades en las que sea una cantidad A multiplicada por una cantidad B, y yo sé que el resultado es 0, pues yo puedo decir que, con seguridad, que una cantidad de esas debe ser 0 al menos, ¿no? Ya sea la cantidad A, o sea, si yo tengo 0 multiplicado por B, eso me resulta 0. Miren que bajo esta condición la igualdad se cumple, pero también se cumple si el valor de 0 está en la otra cantidad, es decir, A por 0. Eso también satisface la igualdad, miran. Entonces yo voy a aplicar estas dos condiciones, porque yo sé que bajo estas dos condiciones la igualdad se cumple. ¿Listo? Entonces miren que la primera condición resulta cuando la primera cantidad vale 0. Entonces miren que de aquí ya tengo una solución, que es cuando el tiempo vale 0, ¿verdad? En este caso la igualdad se cumple, por lo tanto esto es una solución a esta ecuación.
Y miren que sí tiene sentido porque antes ya habíamos encontrado que cuando el tiempo vale 0, la velocidad del auto es 0 y por lo tanto en ese instante está detenido. Miren que ya corroboramos que eso es una solución, ¿sí? Ya sabemos que esto está correcto. ¿Cómo encontramos la siguiente solución? Pues ahora aplicando la condición al siguiente término, miran, a la otra cantidad, ¿sí? Si esta cantidad de acá, todo lo que está en corchetes vale 0, 0 por cualquier cosa que valga la t, nos va a resultar 0 y la igualdad se va a cumplir. Por lo tanto, aplicamos esa condición. Aplicamos la condición de que 4,8 metros sobre segundo al cuadrado menos 0,36 metros sobre segundo al cubo, multiplicado esto por el tiempo, debe ser igual a 0. Si esto es igual a 0, la ecuación se cumple, la igualdad se cumple y por lo tanto el tiempo que resulte de despejar la t de aquí será una solución al problema. ¿Listo? Escribamos más bonito esta t, por ahí creo. Eso. Ahora sí, el trabajo que tenemos que hacer es despejar la t de aquí. Yo voy a tomar este término que está con la t y lo voy a mandar al otro lado del igual para que nos quede positivo. Y eso pues nos quedaría de la siguiente forma: 0,36 metros sobre segundo al cubo multiplicado por el tiempo será igual a 4,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago para despejar la t? Para despejar la t me doy cuenta que está acompañada de esta cantidad en paréntesis y que esa cantidad en paréntesis la está multiplicando. Entonces, si la paso al otro lado del igual, pasaría a dividir, ¿verdad? Por lo que nos quedaría lo siguiente, que t es igual a 4,8 metros sobre segundo al cuadrado dividido entre 0,36 metros sobre segundo al cubo. Si hacemos estos números en la calculadora, 4,8 sobre 0,36 nos queda que es 13,3 y este 3 es periódico, es decir que se repite infinitas veces. ¿Listo? Así lo simbolizo yo cuando es periódico. No sé cómo lo hagan ustedes. Este simbolito de aquí me dice que el 3 se repite infinitas veces. ¿Listo? Ahora sí miremos las unidades. Miren que en el numerador tenemos metros sobre segundo al cuadrado y todo eso está dividido entre metros sobre segundo al cubo. Tenemos que aplicar la ley de la oreja y lo que nos resultaría sería lo siguiente, que el tiempo es igual a 13,3 periódico multiplicado por, miren que en el numerador nos quedaría metros sobre segundo al cubo, es decir, el producto de los extremos, dividido entre el producto de los medios, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Aquí como tengo la m con el mismo exponente arriba y abajo, las puedo cancelar. Acá como tengo la misma letra pero con distinto exponente, tomo la potencia mayor y la dejo en el lado que estaba, es decir, en el numerador. Por lo tanto nos quedaría que el tiempo es igual a 13,3 periódico multiplicado por segundos. Y ahora sí resto la potencia mayor, le resto la potencia menor. 3 menos 2 es 1, entonces nos quedaría así. Y esta sería la respuesta, 13,3 periódicos segundos, ¿sí? Esta es la respuesta más exacta, pero si el profesor les pide con un decimal, la pueden dejar como t igual a 13,3 segundos, con un solo decimal. Pero esto ya no es exacto, sino que es una aproximación, ¿listo? Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero que hayan entendido el problema. Por favor, si les gustó, si les ayudó para alguna tarea, déjenme un like y suscríbanse a mi canal, que eso me ayuda bastante a continuar. Les agradezco por ver el video hasta el final. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.